Hay ideas que parecen imposibles, hasta que dejan de serlo. Durante décadas, América Latina ha sido una región fragmentada, con economías que compiten entre sí, monedas débiles frente al dólar y proyectos de integración que, en muchos casos, se quedan en el discurso. Pero en los últimos años, una idea ha comenzado a circular en círculos políticos, económicos y académicos con una insistencia cada vez mayor. No es un tratado más, no es una alianza simbólica, es algo mucho más ambicioso. La posibilidad de crear una moneda común en América Latina. Y dentro de esa idea, hay tres países que aparecen constantemente en la conversación: México, Brasil y Colombia. Tres economías grandes, tres mercados clave y tres gobiernos que, en distintos momentos, han mostrado interés en fortalecer la integración regional. La pregunta es tan provocadora como compleja. ¿Podría México liderar, junto con Brasil y Colombia, un bloque económico capaz de crear una moneda común? Y más importante aún, ¿qué implicaría eso para el poder económico en el continente? Para entender la magnitud de este escenario, primero hay que poner los números sobre la mesa. México es la segunda economía más grande de América Latina. Brasil es la primera. Colombia se ubica como una de las economías emergentes más dinámicas de la región. Juntas, estas tres economías concentran una parte muy significativa del Producto Interno Bruto latinoamericano, además de una población combinada que supera los 300 millones de personas. Pero no se trata solo del tamaño, se trata de la estructura. México tiene una base industrial altamente integrada con América del Norte, especialmente a través del TEMEC. Brasil posee una economía diversificada con fuerte presencia en recursos naturales, industria y agricultura. Colombia, por su parte, ha consolidado sectores estratégicos como energía, servicios y exportaciones de valor agregado. Si estas tres economías decidieran coordinarse más allá del comercio tradicional y avanzar hacia una integración monetaria, estaríamos hablando de uno de los proyectos más ambiciosos en la historia económica de la región. Pero antes de avanzar, hay que entender qué significa realmente una moneda común. No es simplemente imprimir billetes nuevos con otro nombre. Es ceder una parte de la soberanía económica. Significa que los países involucrados ya no controlan completamente su política monetaria. No pueden devaluar su moneda individualmente, ni ajustar tasas de interés de manera independiente sin coordinación regional. El ejemplo más claro de esto es la zona euro. Países como Alemania, Francia o España comparten una moneda, el euro, pero también comparten decisiones claves sobre política monetaria a través del Banco Central Europeo. Este modelo ha tenido beneficios, pero también ha enfrentado crisis importantes, especialmente cuando economías con niveles distintos de desarrollo comparten una misma moneda. Entonces, ¿por qué América Latina consideraría algo similar? La respuesta está en una palabra: dependencia. Durante décadas, gran parte del comercio internacional de la región se ha realizado en dólares. Esto significa que incluso cuando dos países latinoamericanos comercian entre sí, muchas veces utilizan una moneda externa. Esta dependencia del dólar no solo encarece las transacciones, también expone a las economías a la política monetaria de Estados Unidos. En este contexto, la idea de una moneda común surge como una forma de ganar autonomía, reducir la dependencia del dólar, facilitar el comercio regional y fortalecer el poder de negociación frente a otras potencias económicas. De hecho, esta no es una idea completamente nueva. En años recientes, líderes como Luis Ignacio Lula da Silva han planteado la posibilidad de crear mecanismos de pago regionales o incluso una moneda común sudamericana. En paralelo, en foros económicos se ha discutido la necesidad de fortalecer la integración financiera en América Latina. Sin embargo, llevar esta idea a la práctica es extremadamente complejo. Y aquí es donde México juega un papel clave. México no es cualquier economía en la región. Es un país profundamente integrado con Estados Unidos. Más del 70% de sus exportaciones tienen como destino el mercado estadounidense. Su sistema financiero, su industria manufacturera y su estabilidad macroeconómica están estrechamente vinculados a la economía de su vecino de norte. Esto plantea una primera gran tensión. ¿Puede México liderar un proyecto de integración monetaria latinoamericana sin afectar su relación con Estados Unidos? La respuesta no es simple. Por un lado, participar en un bloque con Brasil y Colombia podría abrir nuevas oportunidades de comercio regional, reducir costos de transacción y fortalecer la posición de México como líder en América Latina. Por otro lado, podría generar incertidumbre en los mercados y preocupación en Washington, especialmente si se percibe como un intento de reducir la influencia del dólar en la región. Pero el análisis no puede quedarse en la geopolítica. También hay que mirar los fundamentos económicos. Para que una moneda común funcione, los países involucrados deben tener niveles relativamente similares de estabilidad económica, inflación controlada y políticas fiscales coordinadas. De lo contrario, se generan desequilibrios que pueden llevar a crisis. Aquí encontramos uno de los mayores desafíos. México, Brasil y Colombia tienen estructuras económicas distintas, niveles de inflación diferentes y políticas fiscales que no siempre están alineadas. Por ejemplo, en ciertos periodos, Brasil ha enfrentado tasas de inflación más altas que México, mientras que Colombia ha tenido ciclos económicos distintos debido a su dependencia de commodities como el petróleo. Coordinar estas diferencias requeriría un nivel de integración política y económica que América Latina no ha logrado hasta ahora. Además, existe el factor de la confianza.
Una moneda común solo funciona si los ciudadanos, las empresas y los inversionistas confían en ella. Eso implica estabilidad institucional, reglas claras y una gobernanza regional sólida. Y aquí es donde el concepto del bloque de la concordia se vuelve interesante. No se trata solo de economía. Se trata de construir un acuerdo político profundo entre países que históricamente han tenido prioridades distintas. Si México decidiera impulsar este proyecto, tendría que asumir un rol de liderazgo no solo económico, sino también diplomático. Tendría que negociar con Brasil, coordinar con Colombia y, al mismo tiempo, manejar cuidadosamente su relación con Estados Unidos. Esto nos lleva a otro punto clave: el momento global. El mundo está cambiando. La economía internacional se está fragmentando en bloques. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados. Por el otro, economías emergentes que buscan mayor autonomía, como las agrupadas en los BRICS. En este contexto, América Latina enfrenta una decisión estratégica: permanecer como una región fragmentada o avanzar hacia una mayor integración. Una moneda común podría ser una herramienta poderosa en ese proceso, pero también podría ser un riesgo si no se implementa correctamente, porque la historia muestra que las uniones monetarias no son fáciles. Requieren disciplina fiscal, coordinación política y, sobre todo, voluntad de ceder control. Entonces volvemos a la pregunta inicial: ¿podría México liderar este proyecto? La respuesta es que sí, pero no sin costos. México tiene tamaño económico, la estabilidad relativa y la capacidad institucional para ser un actor central en un proyecto de este tipo. Pero también tiene compromisos internacionales, especialmente con Estados Unidos, que limitan su margen de maniobra. En la práctica, es más probable que veamos pasos intermedios antes de una moneda común. Mecanismos de pago regionales, acuerdos bilaterales en monedas locales, integración financiera gradual. De hecho, algunos de estos procesos ya están ocurriendo en distintas partes del mundo. Países que comercian en sus propias monedas, reduciendo el uso del dólar sin abandonarlo completamente. Este tipo de estrategia permite avanzar hacia mayor autonomía sin generar un choque directo con el sistema financiero global. Al final, el bloque de la concordia no es solo una idea económica. Es una visión de lo que América Latina podría hacer si decide actuar de manera coordinada. Un bloque capaz de negociar en mejores condiciones, de reducir su dependencia externa y de construir un modelo de desarrollo más integrado. Pero también es un recordatorio de las dificultades históricas de la región. Porque si algo ha definido a América Latina durante décadas, es la falta de integración profunda. La pregunta es si eso está a punto de cambiar, y si México está dispuesto a liderar ese cambio. Porque en un mundo donde el poder económico se reorganiza constantemente, las decisiones que hoy parecen lejanas podrían convertirse en la base del sistema que definirá el futuro. Y en ese futuro, la moneda no solo será un instrumento económico, será una declaración de poder. La verdadera pregunta no es si se puede crear una moneda común. La verdadera pregunta es si América Latina está lista para pensar y actuar como un solo bloque. Durante décadas, el liderazgo político y económico de América Latina ha tenido un nombre casi automático en Brasil durante gran parte del siglo XXI. El país sudamericano fue considerado la potencia natural de la región. Su tamaño territorial, su población de más de 200 millones de personas y una economía que llegó a ubicarse entre las 10 más grandes del mundo lo convirtieron en el actor dominante del continente. Pero el mapa geopolítico latinoamericano está empezando a cambiar lentamente. Y en el centro de ese cambio aparece un país que durante mucho tiempo fue visto principalmente como la puerta de entrada al mercado estadounidense. Hoy algunos analistas internacionales comienzan a hacerse una pregunta que hace pocos años parecía improbable. ¿Está México a punto de convertirse en el nuevo líder de América Latina? La llegada al poder de Claudia Sheinbaum ha abierto una nueva conversación sobre el papel que México podría jugar en la política internacional durante la próxima década. No solo porque se trata de la primera mujer presidenta del país, también porque su perfil es distinto al de la mayoría de los líderes latinoamericanos. Sheinbaum es una científica, doctora en ingeniería energética y académica vinculada durante años a investigaciones sobre sostenibilidad y cambio climático. Incluso participó como investigadora en trabajos relacionados con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, organismo que fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 2007. Ese perfil técnico ha generado una narrativa interesante entre analistas internacionales. Algunos hablan de un nuevo estilo de liderazgo en la región. Un liderazgo más pragmático basado en datos, planeación tecnológica y transición energética. Y en ese contexto aparece una idea que algunos economistas y analistas geopolíticos han comenzado a mencionar: el llamado efecto México. Este concepto intenta describir un escenario donde México podría consolidarse como el eje económico, tecnológico y político de América Latina, si tres factores clave se alinean en los próximos años: atracción de inversión tecnológica, estabilidad macroeconómica
y liderazgo en diplomacia climática. Comencemos con el primer punto, la inversión tecnológica y la transformación industrial. En los últimos 5 años el mundo ha comenzado a reorganizar sus cadenas de producción. Durante décadas, gran parte de la manufactura global se concentró en Asia, particularmente en China. Sin embargo, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, junto con las disrupciones logísticas provocadas por la pandemia, llevaron a muchas empresas a reconsiderar dónde producen. Aquí aparece un fenómeno económico que está redefiniendo el papel de México en la economía global. El nearshoring consiste en trasladar procesos industriales a países cercanos al mercado de consumo, y en este caso el mercado más grande del planeta se encuentra justo al norte de México. El Tratado Comercial TMEC ha convertido a México en una plataforma estratégica para empresas que buscan producir cerca del mercado estadounidense, sin depender totalmente de ASEAN. Los números reflejan ese cambio. En 2023, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China en volumen de intercambio comercial. El comercio bilateral entre ambos países superó los $800,000 millones anuales. Además, la inversión extranjera directa en México alcanzó cifras cercanas a los $35,000 millones en un solo año. Estados industriales como Nuevo León, Chihuahua, Querétaro y Baja California están viendo llegar nuevas plantas de empresas globales, de sectores como automotriz, semiconductors, electrónica y manufactura avanzada. Ahora comparemos esto con Brasil. Brasil sigue siendo la economía más grande de América Latina, con un Producto Interno Bruto cercano a los $2 billones. México tiene un PIB ligeramente menor, alrededor de 1.8 billones. Sin embargo, la geografía juega un papel crucial. Mientras México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, Brasil se encuentra mucho más lejos del principal mercado consumidor del mundo. Eso significa que enviar productos desde México hacia Estados Unidos puede tomar horas o días. Desde Brasil puede tomar semanas. En una economía global donde la velocidad logística es cada vez más importante, esa diferencia puede cambiar completamente la competitividad de un país. Ese es uno de los motivos por los cuales muchos analistas creen que México podría convertirse en el principal centro industrial del hemisferio occidental durante la próxima década. El segundo factor del llamado efecto México tiene que ver con algo menos visible, pero igualmente importante: la estabilidad financiera. En comparación con muchos países latinoamericanos, México ha mantenido una política fiscal relativamente prudente. La deuda pública mexicana ronda aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto. En contraste, países como Brasil tienen niveles de deuda cercanos al 75% del PIB. En el caso de Argentina, la situación ha sido mucho más complicada. Durante años, el país ha enfrentado ciclos recurrentes de crisis de deuda e inflación. La llegada al poder de Javier Milei abrió una nueva etapa de reformas económicas profundas en Argentina. Su estrategia busca reducir el gasto público y estabilizar la economía después de años de desequilibrios fiscales. Mientras tanto, Brasil, bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva, intenta equilibrar programas sociales ambiciosos con disciplina fiscal. México, por su parte, ha intentado mantener un modelo intermedio, combinar estabilidad macroeconómica con inversión en infraestructura estratégica y programas sociales. Ese equilibrio es observado con atención por inversionistas internacionales. Los fondos globales que deciden dónde colocar capital analizan factores como deuda pública, estabilidad monetaria, crecimiento industrial y seguridad jurídica. Si México logra mantener estabilidad financiera mientras continúa atrayendo inversión industrial, podría consolidar una posición económica dominante dentro de América Latina. El tercer factor del llamado efecto México tiene que ver con la diplomacia climática. En las últimas 2 décadas, el cambio climático se ha convertido en uno de los temas más importantes de la política internacional. Los países ya no compiten únicamente por crecimiento económico, también compiten por liderazgo en tecnologías limpias, energías renovables y transición energética. Aquí es donde el perfil científico de Sheinbaum podría jugar un papel importante. A diferencia de muchos líderes políticos tradicionales, su carrera académica está directamente vinculada a investigaciones sobre energía y sostenibilidad. Eso podría permitirle posicionar a México como un actor relevante en debates internacionales sobre transición energética. Por ejemplo, México tiene uno de los mayores potenciales solares del continente, especialmente en estados del norte como Sonora. Además, el país posee una industria automotriz enorme que podría beneficiarse de la transición hacia vehículos eléctricos. Si México logra combinar crecimiento industrial con energía limpia, podría convertirse en un modelo atractivo para economías emergentes. Pero hay un factor que podría determinar si todo este escenario se vuelve realidad o se queda solo como una posibilidad: la seguridad. Durante años, la violencia asociada al crimen organizado ha sido uno de los principales desafíos estructurales del país. Las empresas que evalúan invertir en una economía emergente analizan múltiples factores: infraestructura, acceso a mercados, estabilidad política
y también seguridad. Si México logra fortalecer sus instituciones de seguridad y reducir los niveles de violencia, su atractivo para la inversión internacional podría crecer de manera considerable. En otras palabras, el llamado efecto México depende de una combinación muy específica de variables: crecimiento industrial impulsado por el nearshoring, estabilidad macroeconómica, liderazgo en transición energética y fortalecimiento institucional. Si esos factores convergen, México podría experimentar algo que rara vez ocurre en geopolítica: un gran cambio al eje económico regional, un momento donde el centro económico y político de América Latina comience a desplazarse hacia el norte del continente. Eso no significa que países como Brasil o Argentina desaparezcan del mapa político regional. Brasil seguirá siendo una potencia económica con enorme peso diplomático. Argentina continuará siendo un actor influyente, pero como potencia menor. Pero la pregunta que empieza a aparecer en muchos análisis internacionales es otra: ¿podría México convertirse en el nuevo punto de referencia económico y político de América Latina durante el siglo XXI? Un país que combine industria avanzada, integración con la economía estadounidense, liderazgo tecnológico y transición energética. Si ese escenario se materializa, el llamado efecto México podría convertirse en uno de los fenómenos geopolíticos más interesantes de la próxima década. Y entonces surge una última pregunta: ¿el liderazgo de una presidenta científica cambiará la forma en que el mundo percibe a México? Porque si algo demuestra la historia internacional es que los centros de poder global cambian cuando cambian las economías, las tecnologías y las ideas que impulsan a los países, y en este momento, todas esas variables parecen estar moviéndose al mismo tiempo en México. La idea de que Cuba pudiera anexarse a México parece, a primera vista, una locura sacada de una ucronía política. Pero cuando se rasca un poco debajo de la superficie, la pregunta no surge de la nada. Surge de la historia, de la geografía, del petróleo, del bloqueo económico y de una relación diplomática que durante más de 6 décadas ha sido excepcional en América Latina. Antes de entrar en beneficios o problemas, hay que dejar algo completamente claro: no existe hoy ningún proceso legal, político ni diplomático para que Cuba se anexione a México. No es una propuesta del gobierno cubano, no es una propuesta del gobierno mexicano, y no hay ningún tratado, negociación ni documento que apunte en esa dirección. Todo lo que sigue es un análisis hipotético, pero serio, basado en realidades estructurales. Dicho eso, la pregunta no es absurda, porque Cuba enfrenta una crisis económica profunda, estructural y prolongada. Su Producto Interno Bruto ha caído de manera significativa desde la pandemia. Su infraestructura energética es obsoleta, su sistema eléctrico sufre apagones constantes, y su economía depende en gran medida de importaciones de alimentos y combustibles. Estos datos han sido reconocidos por organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y por informes de las propias autoridades cubanas. México, por otro lado, es la segunda economía más grande de América Latina, con una estructura productiva mucho más diversificada, una base industrial amplia y acceso preferencial al mercado de América del Norte. Eso es lo que alimenta la pregunta: ¿y si Cuba se integrara a una economía mucho más grande? Desde el punto de vista geográfico y estratégico, la anexión convertiría a México en un país con presencia directa en el Caribe. Eso no es un detalle menor. El Caribe es una de las zonas marítimas más transitadas del mundo, clave para rutas comerciales, energéticas y militares. México tendría una proyección geopolítica mucho más amplia, pasando de ser una potencia regional continental a una potencia regional con influencia marítima caribeña. Ahora viene el tema que casi siempre aparece primero en el petróleo. Cuba posee reservas de hidrocarburos en su zona económica exclusiva en el Golfo de México. Estudios del Servicio Geológico de Estados Unidos estimaron desde hace años que podría haber miles de millones de barriles de petróleo, técnicamente recuperables en aguas profundas cubanas. El problema no es la existencia del recurso, sino su explotación. La extracción en aguas profundas es costosa, compleja y requiere tecnología avanzada. Incluso México, con décadas de experiencia petrolera y con una empresa estatal como Petróleos Mexicanos, ha tenido enormes dificultades técnicas y financieras para explotar de manera eficiente sus propios yacimientos en aguas profundas. En un escenario de anexión, México no obtendría petróleo barato ni inmediato. Obtendría un desafío adicional: inversiones multimillonarias, asociaciones tecnológicas, largos plazos de maduración y riesgos ambientales. El petróleo cubano sería una promesa a largo plazo,
no una solución rápida. Pero el verdadero peso de la anexión no estaría en el petróleo, sino en el gasto público. Cuba tiene una población de más de 11 millones de habitantes. Integrarlos al Estado mexicano implicaría extender derechos sociales, servicios públicos, infraestructura, pensiones, sistemas de salud, educación y subsidios. El costo fiscal sería enorme. Analistas económicos coinciden en que México tendría que aumentar impuestos, endeudarse o recortar gasto en otras áreas para sostener una integración de ese tamaño. Además, Cuba tiene una infraestructura severamente deteriorada, redes eléctricas antiguas, transporte público insuficiente, viviendas en mal estado y una industria poco competitiva. La inversión necesaria para llevar esos estándares a niveles comparables con los estados mexicanos más rezagados sería de décadas, no de años. Luego está el problema político, quizá el más delicado de todos. Cuba es un estado con un sistema político de partido único. México es una república federal con elecciones multipartidistas, división de poderes y autonomía estatal. Integrar ambos sistemas sería una operación política extremadamente compleja. ¿Cuba se convertiría en un solo estado mexicano? ¿Se dividiría en varios estados? ¿Tendría un régimen especial de transición? Cualquier respuesta generaría tensiones internas. En México, habría debates sobre representación política, presupuesto y soberanía. En Cuba, habría resistencias internas, disputas ideológicas y un proceso de transformación política profundo que no sería automático ni pacífico por definición. A esto se suma el factor internacional. Cuba está a menos de 200 kilómetros de la costa de Florida. Su estatus político ha sido históricamente un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. Una anexión a México sería vista como un cambio geopolítico mayor en el hemisferio occidental. México enfrentaría presiones diplomáticas intensas, posibles sanciones económicas y tensiones comerciales. Incluso si la anexión fuera legal y producto de la voluntad popular, el impacto en la relación bilateral con Estados Unidos sería enorme y potencialmente costoso. Otro punto que casi no se menciona es la identidad. Aunque México y Cuba comparten idioma y lazos culturales, sus trayectorias históricas y políticas son muy distintas. La integración social no sería inmediata. Habría tensiones culturales, migratorias y laborales. La experiencia internacional muestra que incluso integraciones entre países con niveles de desarrollo similares generan conflictos durante décadas. Aquí la brecha es considerable. Entonces, llegamos a la pregunta final. ¿Sería una buena idea? Desde un punto de vista estratégico frío, la respuesta es no. Los beneficios potenciales son de largo plazo y altamente inciertos. Los costos, en cambio, serían inmediatos, enormes y sostenidos en el tiempo. México asumiría una carga fiscal gigantesca, un conflicto institucional complejo y una presión internacional innecesaria, sin resolver de manera automática los problemas estructurales de ninguno de los dos países. Eso no significa que México y Cuba no deban profundizar su relación. Todo lo contrario. Cooperación económica, acuerdos energéticos, intercambio médico, educativo y tecnológico son vías realistas y beneficiosas. México ya ha sido un socio clave para Cuba en momentos críticos, y puede seguir siéndolo. Pero cooperar no es anexar. La anexión sería una solución extrema para problemas que requieren reformas internas, inversión productiva y apertura económica gradual, no un cambio de bandera. En política internacional, las ideas que parecen audaces muchas veces esconden costos que solo se ven cuando ya es demasiado tarde. En este caso, la integración territorial no fortalecería a México ni resolvería la crisis cubana. Más bien, trasladaría problemas de un país a otro. Analizarlo no es fantasía. ¿Creer que es viable? Sí lo sería. Y ahí está la diferencia entre imaginar poder y ejercerlo con responsabilidad. Hay una idea que cada cierto tiempo regresa, como un eco que nunca termina de desaparecer. Una idea que suena poderosa, pero al mismo tiempo incómoda. Una idea que, si se tomara en serio, podría cambiar por completo el equilibrio de poder en el continente. ¿Y si América Latina dejara de ser una región fragmentada y se convirtiera en una unión real, como Europa? No una alianza simbólica, no una serie de acuerdos sueltos. Una unión económica, política y estratégica capaz de competir en el tablero global. Porque si lo piensas bien, la pregunta no es nueva. Europa lo hizo después de guerras devastadoras, economías destruidas y rivalidades históricas que parecían imposibles de superar. Decidieron integrarse no solo por idealismo, sino por necesidad. Y esa decisión los convirtió en uno de los bloques más influyentes del mundo. Entonces, ¿por qué América Latina no? Aquí es donde todo se vuelve más interesante. Porque, a diferencia de Europa en sus inicios, América Latina no parte desde cero. Comparte idioma en gran parte de su territorio, historia colonial similar, estructuras económicas comparables, sobre todo, una posición geográfica que, bien aprovechada,
podría ser estratégica, pero también comparte algo más: fragmentación. Durante décadas, la región ha funcionado como un conjunto de economías que miran más hacia afuera que entre sí. México hacia Estados Unidos, Brasil hacia mercados globales, países andinos dependiendo de exportaciones primarias, Centroamérica con integración limitada. Y eso ha tenido un costo: bajo comercio intrarregional, infraestructura desconectada, dependencia de potencias externas y poca capacidad de negociación colectiva. Pero ahora imagina esto: una unión latinoamericana liderada por tres economías clave: Brasil, México y Colombia. No es una combinación al azar. Brasil es la economía más grande de la región, con un Producto Interno Bruto que ronda los $2 billones. Es un gigante agrícola, industrial y energético. Tiene escala, recursos y capacidad de influencia. México, por su parte, es la segunda economía más grande, con un Producto Interno Bruto cercano a $1,5 billones. Su fortaleza está en la manufactura, su integración con América del Norte y su posición geográfica estratégica. Colombia, aunque más pequeña, con una economía que supera los $300 mil millones, aporta algo distinto: estabilidad relativa, ubicación clave entre Sudamérica y Centroamérica y un papel creciente en energía y comercio regional. Ahora junta esas tres economías. Estás hablando de un bloque que, combinado, supera los $3 billones en tamaño económico. Un bloque que, de consolidarse, estaría entre las principales economías del mundo. Pero el tamaño es solo el inicio, porque una unión no se trata solo de sumar economías, se trata de integrarlas. Y ahí es donde comienzan las preguntas difíciles. ¿Qué países podrían sumarse? Si se plantea una unión con lógica estratégica, los candidatos naturales serían aquellos con economías abiertas, interés en integración regional y cierta estabilidad institucional. Países como Chile, Perú, Uruguay y Panamá aparecen como opciones claras. Economías relativamente abiertas, con tratados comerciales activos y orientación hacia mercados globales. También podrían sumarse países de Centroamérica como Costa Rica y República Dominicana, que han mostrado avances en institucionalidad y apertura económica. Incluso Argentina, con todas sus complejidades, sería un actor clave por su tamaño, recursos y peso histórico en la región. Ahora bien, no todos los países encajarían fácilmente. Algunos, por su alineación política, su modelo económico o su relación con potencias externas, podrían quedar fuera de una primera fase de integración. Y esto introduce un elemento inevitable: la geopolítica. Porque una unión latinoamericana no ocurriría en el vacío. Tendría implicaciones directas para Estados Unidos, para China, para Europa, especialmente para Estados Unidos. Porque históricamente, América Latina ha estado dentro de su esfera de influencia. Una región fragmentada es más fácil de gestionar que un bloque unificado con capacidad de negociación propia. Y aquí aparece un punto delicado. Una unión latinoamericana implicaría, en cierto sentido, redefinir esa relación. No romperla necesariamente, pero sí equilibrarla. Pasar de una relación asimétrica a una más estratégica. Y eso no es menor. Pero regresemos a lo interno. Porque incluso si existiera voluntad política, construir una unión como la europea no es sencillo. Europa tardó décadas. Comenzó con acuerdos económicos limitados, como la Comunidad del Carbón y del Acero, y fue avanzando gradualmente hacia una integración más profunda. Mercado común, libre circulación, moneda compartida en algunos casos. Nada fue inmediato, y América Latina tendría que recorrer un camino similar. Primero, integración comercial real, reducir barreras, facilitar el intercambio, construir cadenas de suministro regionales. Luego, infraestructura, carreteras, puertos, trenes, corredores logísticos que conecten países de manera eficiente. Después, coordinación política, reglas comunes, instituciones compartidas, mecanismos de resolución de conflictos. Y finalmente, si todo eso funciona, integración más profunda. Pero aquí aparece el mayor obstáculo de todos: la confianza. Porque la integración requiere ceder parte del control nacional en favor de decisiones colectivas. Y en una región con historia de inestabilidad política, cambios de gobierno constantes y desconfianza institucional, eso no es fácil. Sin embargo, hay algo que está cambiando: el contexto global. El mundo está entrando en una etapa donde los bloques económicos son cada vez más importantes. Estados Unidos, la Unión Europea, China como potencia centralizada. Competir como país individual es cada vez más difícil. Y eso abre una ventana de oportunidad. Porque lo que antes era una opción, ahora comienza a parecer una necesidad. Una unión latinoamericana podría generar beneficios claros: mayor poder de negociación en comercio internacional, capacidad para atraer inversión como bloque, desarrollo de cadenas de valor regionales, reducción de dependencia externa,
incluso coordinación en temas energéticos, alimentarios y tecnológicos, pero también implicaría costos, pérdida de autonomía en ciertas decisiones, necesidad de armonizar políticas fiscales, regulatorias y comerciales, riesgo de que economías más fuertes dominen a las más pequeñas. Y aquí es donde diseño institucional sería clave. Europa aprendió esto con el tiempo. Sin mecanismos de equilibrio, la integración puede generar tensiones internas, y América Latina tendría que aprender de esos errores. Ahora bien, hay otro factor que no se puede ignorar: la identidad. Europa logró construir, en cierta medida, una identidad común que facilitó la integración. En América Latina, esa identidad existe culturalmente, pero no siempre se traduce en cooperación política. Y sin ese elemento, cualquier intento de unión enfrenta un desafío adicional. Aún así, la pregunta sigue en el aire. ¿Es esto realista? ¿O es solo una idea atractiva? La respuesta está en el punto medio. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero tampoco es imposible. De hecho, algunos bloques ya existen: la Alianza del Pacífico, el Mercosur, acuerdos bilaterales. El problema es que están fragmentados. No hay una visión unificada. Y ahí es donde una iniciativa liderada por Brasil, México y Colombia podría marcar la diferencia. No como una imposición, sino como un punto de partida. Un núcleo que, si demuestra resultados, podría atraer a otros países. Porque al final, la integración no se construye con discursos. Se construye con beneficios tangibles. Comercio que crece, inversión que llega, empleo que se genera. Si eso ocurre, la unión deja de ser una idea y se convierte en una realidad. Pero hay una última pregunta, una que define todo. ¿Quién lidera? Porque toda unión necesita liderazgo. Europa tuvo a Francia y Alemania. América Latina tendría que encontrar su propio equilibrio. Brasil por tamaño, México por conexión global, Colombia como articulador regional. Una especie de triángulo estratégico. Si ese equilibrio se logra, el proyecto tiene posibilidades. Si no, corre el riesgo de quedarse en intención. Y entonces volvemos al inicio. La idea sigue ahí, latente, esperando el momento adecuado. Porque al final, no se trata solo de economía. Se trata de poder. De decidir si América Latina quiere seguir siendo un conjunto de países que reaccionan o convertirse en un bloque que influye. Y la diferencia entre una cosa y la otra puede definir el futuro de toda una región. La pregunta ya no es si se puede. La pregunta es si se quiere. Imagina que un país no se defiende con discursos, sino con movimientos calculados, que no responde con golpes, sino con posiciones, que no grita, pero tampoco retrocede. En el tablero internacional, México no está jugando damas, está jugando ajedrez, y cada pieza que mueve tiene consecuencias que no siempre se ven a simple vista. En un mundo donde las potencias presionan, sancionan y condicionan, México ha optado por una estrategia que parece discreta, pero es profundamente estructural. Un equilibrio delicado entre cooperación y autonomía, entre diálogo y líneas rojas, porque hoy la soberanía no se pierde de golpe, se pierde por concesiones mal calculadas. La relación con Estados Unidos es el primer tablero. México entiende que no puede romper con su vecino del norte, pero también sabe que depender de una sola relación es una vulnerabilidad. Por eso, sus movimientos han sido cuidadosos. Negociación constante, acuerdos para evitar aranceles, cooperación en temas sensibles, pero sin ceder control sobre decisiones internas clave. Los acuerdos comerciales recientes han tenido un objetivo claro: mantener abiertas las exportaciones mexicanas sin aceptar condiciones que comprometan decisiones estratégicas. Automóviles, autopartes, productos electrónicos y manufacturas continúan fluyendo hacia el norte, mientras México protege su capacidad de decidir cómo produce, cómo regula y cómo invierte. No es confrontación y es contention. Al mismo tiempo, México ha movido otra pieza importante: el acercamiento con Canadá, no como un gesto simbólico, sino como una jugada de equilibrio. Canadá representa energía, capital, estabilidad financiera y una visión menos agresiva del comercio internacional. Fortalecer esta relación reduce la presión de depender de un solo interlocutor. El mensaje es claro: México no está aislado, pero tampoco está subordinado. Diversificar alianzas, una forma moderna de blindaje. En comercio, en inversión y en política internacional, tener más de una opción es poder. Otra pieza que muchos subestiman es la relación con Cuba. Para algunos, es solo una postura ideológica. En realidad, es una señal estratégica. México ha defendido el principio de no intervención y ha mantenido cooperación con Cuba en salud, diplomacia y política regional. Esto posiciona a México como un actor autónomo en América Latina,
capaz de sostener relaciones sin pedir permiso a potencias externas. Este respaldo no implica ruptura con Estados Unidos, pero sí establece una línea clara. México decide con quién se relaciona. En un tablero donde muchos países actúan por presión, mantener relaciones propias es una forma silenciosa de soberanía. El Golfo de México es otra casilla crítica del tablero, no solo por su ubicación estratégica, sino por sus recursos energéticos. México ha dejado claro que el Golfo no es solo una zona económica, sino un espacio de seguridad nacional. Las decisiones sobre exploración, producción y control no son negociables. Aquí entra uno de los movimientos más relevantes a la autonomía energética. México ha apostado por fortalecer su capacidad interna de producción de energía, reducir dependencia externa y asegurar suministro propio. Petróleo, gas y electricidad no son solo commodities, son instrumentos de poder. Quien controla su energía, controla su margen de maniobra. Esta estrategia ha generado tensiones, críticas y presiones externas, pero también ha enviado un mensaje. La energía no es solo un negocio, es soberanía. Informes de organismos internacionales han señalado que depender de importaciones energéticas limita la capacidad de decisión de los países. México parece haber entendido esa lección. El ajedrez continúa con los acuerdos de no aranceles. Cada negociación evita choques directos, pero también gana tiempo. Tiempo para fortalecer industria, para diversificar mercados, para consolidar cadenas productivas internas. En política internacional, el tiempo también es un recurso estratégico. Nada de esto ocurre de forma aislada. Cada movimiento está conectado. Relación estable con Estados Unidos para evitar crisis inmediatas. Acercamiento a Canadá para equilibrar poder, apoyo a Cuba para reafirmar autonomía regional, control del Golfo de México para asegurar recursos, impulso a la autosuficiencia energética para reducir presiones futuras. El objetivo no es imponerse, es resistir a no, es dominar. En un mundo donde las reglas cambian rápido y las potencias buscan ventaja, México está apostando por una estrategia de contención inteligente. No es una jugada espectacular, pero sí una que reduce riesgos. El ajedrez no se gana en un solo movimiento, se gana evitando errores. Y hasta ahora, México ha optado por no sacrificar piezas clave a cambio de aplausos momentáneos. La soberanía, en el siglo XXI, no se defiende con discursos, se defiende con decisiones estructurales, silenciosas y bien calculadas. La pregunta no es si esta estrategia es perfecta. La verdadera pregunta es si, en un tablero tan complejo, existe una alternativa más segura. Hay decisiones que no se anuncian en conferencias, que no llevan titulares inmediatos, pero que tienen el poder de cambiar el rumbo de un país. Imagina que mientras la tensión sigue en la relación con Estados Unidos y el TMS, comienza a tomar forma una posibilidad distinta y silenciosa, una invitación de un bloque de potencias emergentes que busca reescribir las reglas del juego económico global. ¿Qué pasaría si México se uniera a los BRICS, originalmente conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica? Este bloque se posiciona hoy como una alternativa al orden económico dominado por Occidente. Hoy los BRICS representan cerca del 40% de la población mundial y una tercera parte del Producto Interno Bruto global. Concentran recursos naturales estratégicos, desde petróleo hasta minerales críticos. Su objetivo en reducir la dependencia del dólar y construir mecanismos alternativos de comercio. Aquí es donde el escenario se vuelve interesante. Actualmente la economía mexicana está profundamente integrada con Estados Unidos. Es una arteria comercial vital. ¿Puede México diversificar su relación económica sin poner en riesgo esa integración? Para los BRICS, México es una pieza estratégica por su industria y ubicación. Para China o Rusia, significaría presencia indirecta en América del Norte. Para Brasil, fortalecer el peso de América Latina dentro del bloque. Integrarse podría abrir financiamiento para proyectos como trenes, puertos o energía, reduciendo la dependencia absoluta del mercado estadounidense. Pero la relación con Estados Unidos no es fácilmente reemplazable. Es una integración productiva donde componentes cruzan la frontera varias veces durante su ensamblaje. Si México diera un paso hacia los BRICS, surgirían presiones al revisiones al TIMEC o medidas comerciales más estrictas. Sería un escenario de tensión creciente. México es un país puente entre dos mundos. La pregunta es cómo maximizar beneficios sin comprometer su estabilidad económica. La administración de Claudia Sheinbaum enfrentará este equilibrio clave. La presión de la integración regional frente a la apertura a un mundo multipolar. Un eventual acercamiento no sería necesariamente confrontación, sino diversificación estratégica. Pero esa diversificación tiene límites reales definidos por la economía. En la geopolítica del siglo XXI, las decisiones ocurren en silencio. México está ante una de las decisiones estratégicas más complejas de su historia. El resultado no solo definirá su economía, definirá su lugar definitivo en el nuevo orden mundial.
personas se hacen esta pregunta en voz alta, pero cada vez más actores internacionales la están pensando en silencio. ¿Qué pasaría si dos de las economías más grandes de América Latina decidieran coordinarse de verdad? No como gesto simbólico, no como discurso diplomático, sino como una alianza real, económica, política y estratégica. Hoy vamos a analizar un escenario que hasta hace poco parecía impensable, pero que empieza a tomar forma en el tablero global, una posible alianza entre México y Brasil para equilibrar la relación de poder frente a Estados Unidos. No se trata de desafiar directamente ni de confrontar de forma abierta. Se trata de algo más sofisticado, en reducir dependencia, aumentar margen de maniobra y construir poder propio. En el mundo actual, quien no diversifica alianzas queda atrapado. México y Brasil no son países pequeños. Juntos concentran una población superior a los 300 millones de personas, dos economías entre las primeras del mundo en tamaño, vastos recursos naturales, capacidad industrial y una posición geográfica estratégica. Sin embargo, históricamente han actuado de forma separada, mirando en direcciones distintas. México orientado hacia América del Norte, en Brasil concentrado en Sudamérica y el Atlántico. Ese desacople empieza a verse como una debilidad estructural. México depende de forma intensa del mercado estadounidense. Una proporción muy alta de sus exportaciones va hacia ese país. Esto le ha dado crecimiento, inversión y empleo, pero también lo deja expuesto a presiones comerciales, políticas y regulatorias. Cada cambio de gobierno en Washington genera incertidumbre inmediata en la economía mexicana. Brasil enfrenta un problema distinto. Tiene un mercado interno enorme, pero sufre ciclos de volatilidad política y una inserción internacional irregular. Su relación con Estados Unidos es importante, pero no central. Esto le da autonomía, pero también limita su capacidad de influencia global cuando actúa solo. Aquí aparece la lógica de la alianza. Una coordinación entre México y Brasil permitiría algo clave en equilibrar asimetrías. México aporta acceso directo al mercado norteamericano, infraestructura industrial integrada y cercanía geográfica. Brasil aporta escala, recursos estratégicos, liderazgo regional y menor dependencia directa de Estados Unidos. Juntos, podrían construir un bloque con capacidad de negociación real. En el terreno económico, la alianza tendría efectos inmediatos. México y Brasil podrían coordinar políticas industriales, cadenas de valor y comercio intrarregional. Hoy, el comercio entre ambos países es bajo en relación con su tamaño. Eso no es una limitación técnica, es una decisión política no tomada. Una mayor integración permitiría reducir dependencia de insumos externos, fortalecer industrias regionales y crear mercados alternativos. No se trata de cerrar fronteras, sino de ampliar opciones. Cuando un país solo tiene un comprador fuerte, negocia en desventaja. Cuando tiene varios, gana margen. En energía, la complementariedad es evidente. México cuenta con petróleo, gas y una posición estratégica en el Golfo en Brasil. Es potencia en petróleo en aguas profundas, biocombustibles y energías renovables. Una coordinación energética permitiría intercambio tecnológico, estabilidad de suministro y capacidad de negociación conjunta en mercados globales. Esto no implica romper con Estados Unidos. Implica dejar de depender de una sola vía. En el plano político, una alianza México-Brasil cambiaría el equilibrio regional. Ambos países tienen peso en foros internacionales, pero rara vez coordinan posiciones. Si actuaran de forma conjunta en temas comerciales, ambientales, financieros y de gobernanza global, su voz tendría otro peso. La fragmentación latinoamericana ha sido una ventaja para las potencias externas. La coordinación selectiva sería una corrección histórica. Además, esta alianza enviaría un mensaje claro. América Latina puede actuar como actor estratégico y no solo como espacio de influencia ajena. Ahora bien, el tema más delicado es el militar. Aquí es donde muchos imaginan escenarios irreales. No se trata de una alianza militar ofensiva ni de un bloque armado contra Estados Unidos. Eso no es viable ni deseable. Se trata de cooperación en defensa, inteligencia, industria militar y seguridad regional. México y Brasil podrían coordinar desarrollo tecnológico, producción de equipo, intercambio de información y protección de infraestructuras críticas. Brasil ya tiene una industria de defensa relevante. México tiene necesidades claras en seguridad territorial y marítima. La cooperación reduciría dependencia externa y aumentaría capacidades propias. Esto, nuevamente, no es confrontación, es autonomía. Desde la perspectiva de Estados Unidos, una alianza México-Brasil no sería necesariamente una amenaza, pero sí un cambio de dinámica. Estados Unidos ha estado acostumbrado a tratar con países latinoamericanos de forma bilateral, aprovechando asimetrías. Un bloque coordinado reduce esa ventaja. Aquí entra el concepto clave en equilibrio. No se trata de desplazar a Estados Unidos, sino de sentarse a la mesa con más cartas. La historia demuestra que los países que diversifican alianzas sobreviven mejor a cambios de poder global. El mundo se está moviendo hacia una estructura multipolar. Quedarse anclado a una sola relación es una apuesta riesgosa. Por supuesto,
existen obstáculos. México y Brasil tienen diferencias ideológicas, estilos diplomáticos distintos y prioridades internas propias. Pero las alianzas no se construyen desde la coincidencia total, sino desde el interés compartido. Y el interés compartido es claro en soberanía económica, margen político y estabilidad regional. También existe resistencia interna. Sectores acostumbrados a la relación exclusiva con Estados Unidos verían esta alianza como innecesaria o riesgosa. Pero el riesgo real no está en diversificar, sino en no hacerlo. Desde una lectura positiva, esta posible alianza no debilita relaciones existentes, las equilibra. Un México con más opciones negocia mejor. Un Brasil con más vínculos estratégicos gana relevancia. Juntos, ambos países podrían impulsar una integración latinoamericana más pragmática, menos ideológica y más orientada a resultados. El escenario no es inmediato ni automático. Es un proceso gradual. Comienza con coordinación económica, avanza hacia acuerdos políticos y con el tiempo puede incluir cooperación estratégica más profunda. No requiere tratados espectaculares ni discursos grandilocuentes. Requiere decisiones consistentes. Si México y Brasil no dan este paso, otros lo harán por ellos. El espacio de América Latina seguirá siendo terreno de disputa externa sin voz propia. Si lo dan, la región cambia de rol. La pregunta no es si pueden hacerlo. Los recursos, la población y la economía ya están ahí. La pregunta es si están dispuestos a pensar como potencias medias y no como países periféricos. Una alianza México-Brasil no sería el fin de la relación con Estados Unidos. Sería el inicio de una relación más equilibrada. Y en geopolítica, el equilibrio lo es todo. Imagina por un momento un escenario que casi nadie discute abiertamente en televisión ni en los grandes medios. Un escenario breve, extremo, pero basado en datos reales de comercio internacional. Imagina que mañana, por una disputa política o por una crisis de soberanía, el gobierno mexicano toma una decisión inesperada. Durante 48 horas, ningún camión cruza la frontera hacia Estados Unidos, ninguna autopart, ningún aguacate, ningún televisor ensamblado en México nado en las garitas, siguen abiertas, pero los camiones simplemente no pasan. 48 horas de silencio comercial en la frontera más activa del planeta. La pregunta que surge inmediatamente es inquietante. ¿Quién colapsaría primero? ¿Estados Unidos o México? Este escenario puede parecer exagerado, incluso irreal, pero en realidad sirve para entender algo que ha cambiado profundamente en la economía mundial durante las últimas 3 décadas. La relación económica entre México y Estados Unidos dejó de ser una relación simple entre un país grande y uno pequeño. Hoy se ha convertido en una red de interdependencia tan profunda que detenerla, aunque sea por unos días, tendría efectos inmediatos en ambos lados de la frontera. Para entender por qué este escenario sería tan disruptivo, hay que observar primero una cifra clave. El comercio entre México y Estados Unidos supera los $800 mil millones al año. Esa relación está estructurada principalmente a través del Tratado Comercial, conocido como TMS. Gracias a ese acuerdo, miles de empresas operan con cadenas de suministro que cruzan la frontera todos los días. No hablamos de cientos de camiones, hablamos de miles. Se estima que más de 5 millones de camiones cruzan la frontera cada año transportando mercancías entre ambos países. Esto significa que la economía de América del Norte funciona como un enorme sistema industrial integrado. Un automóvil que se vende en Estados Unidos puede tener un motor ensamblado en México, componentes electrónicos fabricados en Texas y acero producido en Canadá. Las piezas cruzan la frontera varias veces antes de convertirse en un producto final. Ahora volvamos al escenario hipotético. México decide detener el flujo de mercancías durante 48 horas. Lo primero que ocurriría no sería un colapso financiero ni una crisis diplomática. Lo primero que ocurriría sería algo mucho más inmediato. Las líneas de ensamblaje en Estados Unidos comenzarían a detenerse. La industria automotriz norteamericana depende profundamente de las autopartes fabricadas en México. Estados como Michigan, Ohio o Texas reciben cada día miles de componentes que llegan desde fábricas instaladas en Monterrey, Saltillo o Ciudad Juárez. Si ese flujo se interrumpe incluso durante un par de días, muchas plantas tendrían que reducir su producción o detenerla temporalmente. No es una exageración. La industria automotriz funciona bajo un modelo logístico llamado just in time. Eso significa que las piezas llegan a las fábricas exactamente cuando se necesitan. Las empresas no almacenan enormes inventarios porque eso aumenta los costos. Por lo tanto, si los camiones dejan de cruzar la frontera durante 48 horas, algunas líneas de producción podrían quedarse literalmente sin pieza. Pero el impacto no se limitaría a la industria automotriz.
también alcanzaría a los supermercados estadounidenses. México es uno de los principales proveedores de alimentos frescos para el mercado norteamericano. Productos como aguacates, tomates, chiles, fresas o limones cruzan diariamente la frontera para abastecer a millones de consumidores en ciudades estadounidenses. Si ese flujo se detuviera durante 2 días, los supermercados empezarían a sentir la presión en cuestión de horas. En algunos casos no se trataría de escasez inmediata, pero sí de una reducción notable en la oferta de productos frescos, especialmente en regiones donde la agricultura local no puede cubrir toda la demanda. Pero aquí es donde el análisis se vuelve más interesante, porque este escenario no se trata de demostrar que un país podría derrotar económicamente al otro. En realidad revela algo mucho más complejo. México también pagaría un precio considerable por detener ese flujo comercial. La economía mexicana depende profundamente de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense. Eso significa que miles de fábricas en el norte del país producen casi exclusivamente para consumidores y empresas al otro lado de la frontera. Si el comercio se detuviera durante 48 horas, muchas de esas fábricas también tendrían que reducir su actividad. Camiones cargados de mercancía quedarían detenidos en patios industriales, esperando cruzar la frontera. Las cadenas logísticas se saturarían rápidamente. Además, existiría un impacto financiero inmediato. Los mercados reaccionan con enorme sensibilidad ante cualquier señal de incertidumbre en la relación comercial entre México y Estados Unidos. Una interrupción repentina del comercio podría generar presión sobre el tipo de cambio y provocar volatilidad en los mercados financieros. Sin embargo, el punto más interesante de este ejercicio no es determinar quién sufriría más en el corto plazo. El verdadero punto es comprender hasta qué nivel ha llegado la integración económica entre ambos países. Durante gran parte del siglo XX, la narrativa dominante describía a México como un país dependiente de Estados Unidos, una economía periférica que necesitaba al mercado norteamericano para sobrevivir. Esa visión contiene algo de verdad, pero también ignora una transformación enorme que ocurrió en las últimas décadas. México no solo exporta productos terminados, también produce componentes críticos dentro de las cadenas industriales de América del Norte. Eso significa que muchas industrias estadounidenses dependen de la capacidad productiva instalada en territorio mexicano. Esta transformación se aceleró después de la firma del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, impulsado en gran medida durante el gobierno de Bill Clinton. Desde entonces, las economías de México, Estados Unidos y Canadá comenzaron a integrarse gradualmente en un sistema productivo regional. Décadas después, ese sistema evolucionó hacia el actual TMS, que mantiene gran parte de esa arquitectura económica, pero con reglas actualizadas para sectores como comercio digital, propiedad intelectual y producción industrial. En este contexto, la frontera entre México y Estados Unidos se convirtió en una de las zonas comerciales más dinámicas del planeta. Cada día cruzan miles de millones de dólares en mercancías a través de puentes internacionales, carreteras y líneas ferroviarias que conectan ambos países. Por eso, imaginar una interrupción total del comercio durante 48 horas funciona como un experimento mental poderoso, no porque sea probable que ocurra, sino porque revela hasta qué punto ambos países se necesitan mutuamente. La conclusión más interesante de este análisis no es una historia de confrontación, es una historia de integración irreversible. México ya no es simplemente un proveedor externo de mano de obra o materias primas. Se ha convertido en un engranaje central dentro de la maquinaria industrial de América del Norte. Eso significa que cuando una empresa estadounidense construye una nueva planta en Texas o Michigan, muchas veces también necesita proveedores instalados en Monterrey, Chihuahua o Querétaro. La producción moderna funciona como una red compleja, donde diferentes regiones aportan piezas específicas dentro del proceso. En ese sentido, la frontera entre México y Estados Unidos ya no divide dos economías separadas, más bien conecta dos partes de un mismo sistema productivo. Por eso, el verdadero mensaje detrás de este escenario hipotético no es que México podría detener a Estados Unidos, ni que Estados Unidos podría prescindir fácilmente de México. El mensaje es otro. Las dos economías han alcanzado un nivel de interdependencia tan profundo que intentar separarlas abruptamente generaría enormes costos para ambos lados. Y quizá esa sea la verdadera doctrina económica que define la relación entre México y Estados Unidos en el siglo XXI. No una relación de subordinación absoluta ni una rivalidad abierta, sino una asociación compleja, donde el poder ya no se mide solamente por tamaño económico, sino por la capacidad de integrarse estratégicamente en las cadenas de producción del mundo. Porque cuando millones de empleos, miles de fábricas y cientos de miles de millones de dólares en comercio dependen del flujo constante de mercancías entre dos países,
la frontera deja de ser simplemente una línea política. Se convierte en la arteria principal de una economía compartida. Y detener esa arteria, incluso durante 48 horas, sería suficiente para recordarle al mundo algo que durante mucho tiempo pasó desapercibido: que la economía de América del Norte ya no funciona como tres países aislados, sino como un solo motor industrial que depende de cada una de sus piezas para seguir funcionando. Imagina que en el desierto de Sonora, lejos de los grandes centros urbanos y de las cámaras de televisión, está comenzando a dibujarse una de las jugadas geopolíticas más silenciosas y al mismo tiempo más importantes del siglo XXI. No se trata de petróleo ni de gas, tampoco de una base militar o de una guerra convencional. Se trata de algo que muchos analistas ya llaman el oro blanco del futuro. El litio, en un mineral que se ha convertido en el corazón de la revolución tecnológica que está transformando la economía mundial. Baterías para autos eléctricos, almacenamiento de energía renovable, teléfonos inteligentes, computadoras, drones, sistemas militares modernos. Todo depende de ese pequeño elemento químico que hoy es considerado uno de los recursos estratégicos más importantes del planeta. Ahora imagina otro elemento en esta ecuación: en China, la segunda economía del mundo y el país que actualmente domina la cadena global de producción de baterías para autos eléctricos. Durante los últimos años, empresas chinas han invertido miles de millones de dólares para asegurar el control de minas, refinerías y fábricas relacionadas con el litio en diferentes regiones del planeta, desde Sudamérica hasta África y Australia. Pero en los últimos tiempos, un nuevo escenario ha comenzado a llamar la atención de analistas geopolíticos en Washington y en Beijing, en norte de México. Porque lo que está ocurriendo en estados como Sonora no es solamente un proyecto minero aislado, es el posible nacimiento de una nueva ruta industrial estratégica que podría conectar minas de litio, parques industriales, plantas de baterías y puertos en el Pacífico dentro de una misma red logística. Algunos analistas ya hablan de algo que podríamos llamar la ruta del litio, un sistema industrial que podría convertir al norte de México en una pieza clave dentro de la competencia global por dominar el futuro de la energía. Para entender por qué este tema genera tanta tensión internacional, hay que empezar con un dato fundamental. El litio es esencial para fabricar baterías recargables de alta capacidad. Sin esas baterías sería prácticamente imposible sostener la transición energética hacia vehículos eléctricos y almacenamiento masivo de electricidad proveniente de energías renovables. En otras palabras, quien controle la cadena de suministro de litio tendrá una enorme influencia sobre la economía tecnológica del futuro. Actualmente, China ocupa una posición dominante en esa cadena. Empresas chinas refinan gran parte del litio que se utiliza en el mundo y también fabrican una enorme proporción de las baterías que utilizan los autos eléctricos. Esa ventaja industrial se ha convertido en una preocupación estratégica para Estados Unidos, que busca reducir su dependencia de proveedores asiáticos en sectores críticos para su economía y su seguridad nacional. Aquí es donde entra México. En los últimos años, diversos estudios geológicos han identificado importantes depósitos de litio en territorio mexicano, especialmente en el estado de Sonora. La lógica detrás de esta política era clara: evitar que un recurso clave para el futuro tecnológico del país quedara completamente en manos de empresas extranjeras. Pero controlar el recurso es solo una parte del problema. La verdadera pregunta es: ¿qué hacer con él? En extraer litio es solo el primer paso dentro de una cadena industrial mucho más compleja que incluye refinación química, fabricación de celdas de batería, ensamblaje de sistemas de almacenamiento y finalmente la producción de vehículos eléctricos o dispositivos tecnológicos. Ahí es donde entran los actores internacionales. Empresas chinas llevan años desarrollando experiencia en toda esa cadena de producción, desde la minería hasta la fabricación de baterías a gran escala, y por esa razón han mostrado interés en invertir en proyectos industriales relacionados con el litio en diferentes partes del mundo. Muchas empresas globales están trasladando parte de su producción hacia América del Norte para acercarse al mercado estadounidense y reducir riesgos logísticos. Gracias al Tratado Comercial TMS, producir en México permite acceder al enorme mercado de Estados Unidos con ventajas arancelarias importantes. Eso significa que si una cadena industrial completa relacionada con baterías se desarrollara en el norte de México, podría abastecer directamente al mercado automotriz de América del Norte. Y eso es algo que ninguna potencia quiere ignorar. En este contexto han surgido rumores, análisis y reportes sobre la posibilidad de que empresas chinas estén interesadas en participar en proyectos industriales y logísticos en el Pacífico mexicano. Algunos analistas han señalado que la combinación entre depósitos de litio en Sonora, parques industriales en el norte del país y puertos estratégicos en el Pacífico podría crear una nueva red de exportación hacia Asia
y hacia América del Norte para China. Participar en esa red significaría algo muy importante: mantener su posición dominante dentro de la cadena global de baterías, incluso en un momento en el que Estados Unidos busca reducir su dependencia tecnológica. Para Estados Unidos, en cambio, la presencia de infraestructura industrial vinculada a China dentro de América del Norte genera preocupación estratégica. Washington ha estado promoviendo políticas para fortalecer sus propias cadenas de suministro en sectores críticos, especialmente en tecnología avanzada y energía. En ese contexto, la idea de que empresas chinas puedan participar en proyectos relacionados con litio, baterías o infraestructura portuaria en México es vista con enorme atención por los analistas de seguridad económica en Washington. Pero la pregunta central de esta historia no es simplemente si China quiere invertir en el litio mexicano o si Estados Unidos observa esa situación con cautela. La verdadera pregunta es qué significa todo esto para México, porque el país se encuentra en una posición geográfica y económica extraordinariamente interesante. México está ubicado justo entre dos de las mayores potencias económicas del planeta. Por un lado, Estados Unidos, con quien comparte una de las relaciones comerciales más intensas del mundo. Por el otro, China, que se ha convertido en un actor central dentro de la economía global y en el principal socio comercial de muchos países. Eso coloca a México en una situación compleja, pero también llena de oportunidades. Si el país logra desarrollar una cadena industrial completa alrededor del litio, podría convertirse en un actor estratégico dentro de la transición energética global. No se trataría simplemente de exportar materia prima. Se trataría de producir tecnología avanzada, baterías, componentes para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético. Industrias que generan empleos altamente especializados y que pueden transformar regiones enteras de la economía. Sin embargo, lograr ese objetivo requiere inversiones enormes, desarrollo tecnológico y alianzas industriales que no siempre son fáciles de construir. Por eso el debate dentro de México se vuelve cada vez más interesante. Algunos argumentan que abrir la puerta a inversión extranjera, incluso de potencias como China, podría acelerar el desarrollo industrial del país y permitir que México se convierta en un centro global de producción tecnológica. Otros advierten que permitir una presencia demasiado fuerte de empresas extranjeras en sectores estratégicos podría generar dependencia tecnológica o presiones geopolíticas en el futuro. Este debate recuerda discusiones históricas sobre otros recursos estratégicos mexicanos, como el petróleo. Durante décadas el control del petróleo fue considerado una cuestión de soberanía nacional y se convirtió en uno de los pilares del desarrollo industrial del país. Hoy el litio plantea una pregunta similar, pero en un contexto completamente distinto. Ya no se trata solamente de energía fósil, sino del recurso que podría alimentar la próxima revolución tecnológica global. Por eso algunos analistas hablan de la posibilidad de que el norte de México se convierta en algo mucho más grande que una simple región minera. Podría transformarse en un corredor industrial donde se conecten minas, refinerías químicas, plantas de baterías y centros logísticos vinculados a puertos del Pacífico. Si ese escenario se materializa, la llamada ruta del litio podría convertirse en uno de los proyectos industriales más importantes del continente. Y en ese tablero geopolítico, México no sería simplemente un espectador, sería uno de los jugadores centrales en la carrera global por controlar los recursos y las tecnologías que definirán la economía del futuro. Porque en el siglo XXI las grandes potencias ya no compiten únicamente por territorios o por rutas comerciales tradicionales. Compiten por algo mucho más específico: el control de las cadenas de suministro que alimentan las industrias del mañana. Y dentro de esa competencia silenciosa, el desierto de Sonora podría estar a punto de convertirse en uno de los lugares más estratégicos del planeta. Dicen que José de San Martín advirtió alguna vez que si México cae, toda América Latina caerá. Y que Justo Sierra, uno de los grandes pensadores mexicanos, veía al país como el dique que contenía la ambición extranjera. Quizá esas frases no estén grabadas en piedra, pero reflejan una verdad histórica. México ha sido, para bien o para mal, el muro que frenó la expansión de Estados Unidos hacia el resto de América Latina. Hoy nos preguntamos, ¿qué tan diferente sería el mapa de la región si México no hubiera existido como ese obstáculo incómodo para el expansionismo norteamericano? El sueño americano de conquistar el continente. Desde sus orígenes, Estados Unidos nació con la idea de que su destino era expandirse. El famoso destino manifiesto del siglo XIX no era una simple metáfora. Era una política que justificaba arrebatar territorios, colonizar y civilizar al resto del continente. Líderes como John L. O'Sullivan lo escribieron abiertamente. Era el deber de la joven república extenderse de mar a mar. México fue su primera gran víctima. En 1848, tras la Guerra de Intervención, Estados Unidos arrancó más de la mitad de nuestro territorio: California, Texas, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y Nuevo México. Para dimensionar,
Ese despojo equivale a 2 millones de kilómetros cuadrados, más que el territorio completo de países como Argentina, México actual o incluso todo el conjunto de Centroamérica. Si México no hubiera existido, hubiera cedido más. Probablemente hoy Estados Unidos tendría fronteras con Guatemala, Belice, Honduras y Nicaragua. El norte de América Latina sería un enorme bloque anexado. El valor estratégico de México. México no solo perdió, también resistió. Lo que quedó del país sirvió como barrera natural y política. Estados Unidos podía extenderse hacia el norte y el oeste, pero al sur había un país entero que, con todas sus crisis, golpes de Estado y traiciones internas, se mantenía en pie. La sola existencia de México retrasó por décadas cualquier intento serio de Washington de intervenir directamente en Sudamérica. Cada guerra, cada invasión, cada crisis que México enfrentó, fue también una forma de distraer y contener a un vecino que, de haber tenido vía libre, hubiera volteado antes hacia Cuba, Panamá, Colombia o Perú. América Latina y el espejo mexicano. Pensemos un momento. Lo que pasó en México fue observado con lupa por los líderes latinoamericanos. Los libertadores de Sudamérica veían en México un ejemplo de advertencia. El despojo territorial mexicano fue una lección que resonó en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela. El mensaje era claro. Si Estados Unidos pudo arrancarle la mitad a México, ¿qué impediría que intenten lo mismo con nosotros? Así, la política exterior de países como Chile y Argentina se volvió más cautelosa. México se transformó en un escudo involuntario, en una primera línea de fuego que, con su sacrificio, compró tiempo para el resto de la región. El tamaño del saqueo, ¿cuántos países equivalen? Para entenderlo mejor, basta con hacer cuentas. El territorio que Estados Unidos le quitó a México equivale a 6 veces el tamaño de España, 5 veces toda Centroamérica junta, 2 Argentinas en superficie económica por sus recursos. Y no era tierra vacía. Hablamos de regiones riquísimas en oro, plata, gas, petróleo, tierras fértiles y costas estratégicas. Hoy California es la quinta economía mundial y alguna vez fue parte de México. Sin ese botín, Estados Unidos difícilmente se habría convertido en la potencia que conocemos. México como muro contra el expansionismo. Imagina por un momento que México no hubiera existido como Estado independiente. En ese escenario alternativo, Estados Unidos habría tenido acceso directo a el Caribe, controlando Cuba y Puerto Rico mucho antes de 1898. El Istmo de Panamá, clave para el futuro canal. Sudamérica, con entrada directa hacia los Andes y la Amazonía. El mapa político de América Latina sería radicalmente distinto. Es muy probable que varios países nunca hubieran llegado a existir como naciones soberanas. Declaraciones de advertencia. En 1823, la doctrina Monroe proclamó América para los americanos. Lo que sonaba como un grito de independencia frente a Europa, en realidad escondía otra intención: América para Estados Unidos. Ese fue el marco político bajo el cual México fue despojado, y bajo el cual se diseñaron posteriores intervenciones en el Caribe y Centroamérica. El siglo XX, México como frontera ideológica. Con la Revolución Mexicana, México se convirtió también en un referente ideológico. Para América Latina, fue un laboratorio político que mostró que era posible desafiar dictaduras y estructuras coloniales internas. Durante la Guerra Fría, el papel de México volvió a ser estratégico. Aunque no se enfrentó militarmente a Estados Unidos, fue un país incómodo, que a veces servía como refugio para exiliados latinoamericanos perseguidos en Chile, Argentina o Uruguay. Esa vocación de asilo político mantuvo viva la resistencia de muchos movimientos sociales y democráticos en la región. La deuda simbólica de América Latina con México. Si sumamos todo, México ha jugado el papel de escudo territorial. Contuvo la expansión geográfica de Estados Unidos hacia el sur. Ejemplo de advertencia. Su derrota territorial enseñó a los demás a ser cautelosos. Refugio político. Durante dictaduras, México acogió a perseguidos. Contrapeso cultural. Exportando identidad, lengua y resistencia. Por eso, aunque México arrastra crisis internas, corrupción y desigualdad, su sola existencia ha significado una diferencia histórica para el resto de América Latina. Cuando se habla de la historia de México, muchos solo recuerdan derrotas, pérdidas o crisis. Pero visto desde otra perspectiva, México ha sido la muralla que impidió que el expansionismo estadounidense avanzara sin freno sobre todo el continente. Por eso, América Latina, aunque pocas veces lo reconozca, le debe mucho a México. No solo por lo que perdió, sino por lo que evitó que los demás perdieran. Y quizás, después de escuchar esta historia, entendamos mejor esa frase que se le atribuye a San Martín: si México cae, toda América Latina caerá. Las veces que México volvió a frenar el avance. Pero la historia no termina en 1848. Durante el Porfiriato, México enfrentó la presión estadounidense sobre sus ferrocarriles y minas, pero logró mantener su soberanía territorial.
En la Revolución Mexicana, Estados Unidos intentó intervenir y ocupar Veracruz, pero nunca logró controlar el país. Durante la Guerra Fría, México fue el único país de América Latina que no sufrió golpes de Estado impulsados por la CIA. Una vez más, México resistió, y esa resistencia tuvo un eco en todo el continente. Hoy, pocos latinoamericanos lo piensan así, pero la historia es clara. México puso el cuerpo, la sangre y la mitad de su territorio en la primera línea contra la expansión estadounidense. ¿América Latina debería agradecerle a México? José de San Martín lo dijo con claridad. Si México cae, América caerá con él. Y aunque México perdió mucho, su resistencia cambió el destino de todo un continente. Porque quizás, sin México, hoy América Latina no existiría. Hay una pregunta que casi nadie se hace, pero que podría cambiar el rumbo energético de México en silencio, sin discursos grandilocuentes ni reformas espectaculares. ¿Y si el futuro de Pemex no dependiera únicamente de lo que haga México, sino de con quién decide caminar? Porque mientras aquí se discute si la empresa productiva del Estado debe recibir más apoyo, más presupuesto o más protección, en otro punto de América Latina una historia muy distinta ya ocurrió. Una historia que comenzó con crisis, corrupción, deuda y desconfianza, y que terminó convirtiéndose en uno de los casos más interesantes de reinvención energética en el mundo. Esa historia se llama Petrobras. Durante décadas, Petrobras fue vista como un símbolo nacional brasileño, pero también como una empresa atrapada en sus propias contradicciones. Nació en los años 50 bajo una lógica muy similar a la de Pemex, con un fuerte control estatal y un discurso de soberanía energética que conectaba directamente con el orgullo nacional. Durante mucho tiempo, su misión no era solo producir petróleo, sino representar la independencia de Brasil frente a las grandes potencias energéticas. Sin embargo, esa visión comenzó a chocar con la realidad. A finales del siglo XX, Petrobras enfrentaba problemas estructurales que hoy resultan familiares para México. Altos niveles de deuda, eficiencia limitada, presión política constante y una dependencia excesiva de decisiones gubernamentales que no siempre respondían a criterios técnicos. Y entonces llegó uno de los momentos más oscuros de su historia. El escándalo de corrupción conocido como Lava Jato sacudió no solo a la empresa, sino a todo el sistema político brasileño. Petrobras se convirtió en el epicentro de una red de sobornos, contratos inflados y desvío de recursos que dañaron profundamente su reputación. La confianza se desplomó, los inversionistas se alejaron y la empresa parecía encaminarse a un deterioro irreversible. Pero lo interesante no es la caída. Lo verdaderamente revelador es lo que vino después. Porque Petrobras no desapareció, no se quedó estancada y tampoco se limitó a sobrevivir. Decidió transformarse. Y esa transformación no fue un simple cambio administrativo. Fue una reconfiguración completa de su modelo operativo, financiero y tecnológico. Uno de los primeros movimientos fue reconocer algo que muchas empresas estatales evitan aceptar. No podían seguir operando de la misma manera. Era necesario reducir costos, vender activos no estratégicos, sobre todo, cambiar la forma en la que se tomaban decisiones dentro de la empresa. Se implementaron controles más estrictos, se fortalecieron los mecanismos de transparencia y se buscó profesionalizar la gestión, alejándola en la medida de lo posible de la influencia política directa. No fue un proceso perfecto, pero se marcó una diferencia importante. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no estuvo solo en la gobernanza, estuvo en la tecnología. Petrobras entendió algo clave que hoy define el éxito en la industria energética global. El petróleo ya no es solo un recurso natural, es una industria de conocimiento. Y ahí es donde comenzó su apuesta más ambiciosa. Brasil tiene una ventaja geológica particular. Sus reservas más importantes se encuentran en aguas profundas y ultraprofundas, especialmente en la región conocida como el Presal. Extraer petróleo en esas condiciones no es sencillo. Requiere tecnología avanzada, inversión constante y una capacidad de innovación que va más allá de lo tradicional. En lugar de ver esto como una limitación, Petrobras lo convirtió en su oportunidad. Invirtió de forma agresiva en investigación y desarrollo. Creó centros tecnológicos especializados. Colaboró con universidades y desarrolló capacidades internas que le permitieron dominar técnicas de perforación en aguas profundas que pocas empresas en el mundo podían ejecutar con la misma eficiencia. Mientras otras petroleras evitaban ese tipo de proyectos por su complejidad y costo, Petrobras se especializó en ellos. Y ese enfoque comenzó a dar resultados. La empresa logró reducir significativamente sus costos de extracción en aguas profundas, aumentando su rentabilidad incluso en escenarios de precios internacionales menos favorables. Su producción creció, su eficiencia mejoró y su posicionamiento global cambió. Petrobras dejó de ser vista como una empresa estatal problemática y comenzó a ser reconocida como un actor tecnológico relevante en la industria energética. Hoy,
en muchos indicadores operativos, compite con las grandes petroleras internacionales, no solo por el volumen que produce, sino por la complejidad de los proyectos que ejecuta y la capacidad técnica que ha desarrollado. Ahora, regresemos a México. Pemex enfrenta un contexto complicado. Tiene una carga financiera considerable, una presión constante por mantener la producción y una estructura que, en muchos sentidos, sigue dependiendo de decisiones políticas. Además, enfrenta un desafío adicional. Gran parte de sus campos maduros ya han pasado su pico de producción, lo que significa que extraer petróleo es cada vez más complejo y costoso. Aquí es donde la comparación con Petrobras se vuelve interesante, porque México también tiene potencial en aguas profundas, especialmente en el Golfo de México. Sin embargo, desarrollar esos recursos requiere exactamente lo que Petrobras ha perfeccionado durante años: tecnología, experiencia y capacidad de ejecución en entornos complejos. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Tiene sentido que México intente desarrollar todo ese conocimiento desde cero? ¿O sería más estratégico apoyarse en quien ya recorrió ese camino? La idea de una colaboración entre Pemex y Petrobras no es simplemente una ocurrencia teórica. Tiene lógica desde múltiples dimensiones. Primero, desde el punto de vista técnico. Petrobras cuenta con experiencia probada en exploración y producción en aguas profundas. Ha desarrollado soluciones específicas para desafíos que son muy similares a los que enfrenta México. Segundo, desde el punto de vista económico. Compartir tecnología y conocimiento puede reducir costos, acelerar proyectos y disminuir riesgos. En una industria donde cada decisión implica miles de millones en inversión, esto no es un detalle menor. Tercero, desde una perspectiva geopolítica. América Latina rara vez actúa como un bloque coordinado en temas energéticos. Sin embargo, una alianza estratégica entre dos de las empresas petroleras más importantes de la región podría cambiar esa dinámica. No se trata de perder soberanía, sino de redefinirla, porque la verdadera soberanía energética no consiste en hacerlo todo solo, sino en tener la capacidad de tomar decisiones inteligentes que maximicen el potencial de un país. Y aquí es donde aparece un contraste interesante. Durante mucho tiempo, en México se ha defendido la idea de que fortalecer a Pemex implica protegerla de influencias externas. Pero la experiencia de Petrobras sugiere algo distinto. Fortalecer una empresa estatal también puede significar abrirse estratégicamente a conocimiento, la innovación y la colaboración. No es una contradicción, es una evolución. Imagina por un momento lo que podría pasar si Pemex no solo recibiera apoyo financiero, sino también acceso a tecnología de punta desarrollada específicamente para condiciones similares a las suyas. Imagina proyectos en aguas profundas ejecutados con mayor eficiencia, menor riesgo y mejores resultados. Imagina una empresa que no solo busca mantenerse a flote, sino competir en los niveles más altos de la industria. La pregunta entonces deja de ser si es posible. La pregunta es por qué no se está haciendo ya. Claro, existen obstáculos, diferencias regulatorias, intereses políticos, visiones ideológicas y estructuras institucionales que no siempre facilitan este tipo de alianzas. Pero también existe una realidad que es difícil ignorar. El mundo energético está cambiando. La transición hacia energías más limpias avanza, la presión sobre los combustibles fósiles aumenta y la competencia global se vuelve cada vez más intensa. En ese contexto, quedarse estático no es una opción. México tiene recursos, tiene una empresa con historia y tiene una posición geográfica privilegiada. Pero también tiene retos que no se pueden resolver únicamente con voluntad política o inversión pública. Se necesita algo más. Se necesita estrategia. Y en esa estrategia, aprender de quien ya logró reinventarse puede marcar la diferencia entre seguir enfrentando los mismos problemas o comenzar a resolverlos. Petrobras no es perfecta. Sigue enfrentando desafíos y críticas. Pero su capacidad de transformación demuestra que incluso una empresa golpeada por la corrupción y la crisis puede reconstruirse si toma decisiones correctas. Eso, en sí mismo, ya es una lección poderosa. Ahora bien, hay un elemento adicional que pocas veces se menciona, pero que es crucial: la cultura organizacional. Petrobras no solo cambió procesos y tecnología, cambió la forma en la que entiende su propio papel en la industria. Pasó de ser una empresa reactiva a una empresa que busca liderar en ciertos nichos específicos. Ese cambio de mentalidad es quizás lo más difícil de replicar, pero también lo más valioso, porque al final del día, la tecnología se puede transferir, el conocimiento se puede compartir, pero la forma de pensar es lo que realmente define el rumbo de una organización. Entonces, cuando se habla de una posible unión o colaboración entre Pemex y Petrobras, no se trata únicamente de plataformas, perforación o ingeniería. Se trata de algo más profundo. Se trata de redefinir qué tipo de empresa quiere ser Pemex en el futuro. Una empresa que resiste o una que evoluciona. Una empresa que se protege o una que aprende. Una empresa que reacciona o una que se anticipa.
La respuesta a esas preguntas no está en Brasil ni en México. Está en las decisiones que se tomen a partir de ahora. Pero hay algo que la historia de Petrobras deja claro. El cambio es posible, incluso en los escenarios más complicados. Y si eso es cierto, entonces la idea de una alianza estratégica deja de parecer lejana y comienza a verse como lo que realmente podría ser. Una oportunidad para reducir la brecha tecnológica, para acelerar el desarrollo energético y para replantear papel de México en un sector que sigue siendo clave para su economía. Porque al final, el petróleo no solo es energía, es poder, es influencia y es capacidad de decisión en un mundo que todavía depende de más de lo que muchos están dispuestos a admitir. Y en ese tablero, la pregunta no es solo qué tiene México, la pregunta es con quién decide jugar. Durante mucho tiempo existió una especie de regla no escrita en la economía mundial. Si una empresa quería producir barato y exportar al resto del planeta, casi siempre terminaba instalando sus fábricas en el mismo lugar en China. Durante más de 3 décadas el gigante asiático se convirtió en el corazón industrial del mundo. Desde teléfonos y computadoras, hasta ropa, electrodomésticos o maquinaria pesada, una enorme parte de lo que el planeta consume salió de alguna línea de ensamblaje dentro del territorio chino. Sin embargo, en los últimos años esa lógica comenzó a cambiar lentamente. No fue un cambio repentino ni dramático. Fue más bien un proceso gradual, silencioso, pero profundamente transformador. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, los problemas logísticos globales después de la pandemia y el aumento constante de los salarios en algunas regiones asiáticas comenzaron a empujar a muchas empresas a buscar nuevas alternativas para producir. Ese proceso tiene hoy un nombre muy claro dentro de los círculos económicos y geopolíticos: nearshoring. En términos simples, significa trasladar la producción a países más cercanos a los mercados donde se venden los productos. Y dentro de ese fenómeno global han surgido dos países que, aunque están separados por más de 15.000 kilómetros de distancia, comparten un destino económico sorprendentemente parecido en México y Vietnam. Dos economías emergentes que hoy compiten silenciosamente por atraer las fábricas que están saliendo de China. Algunos analistas han empezado a llamar a esta rivalidad el efecto espejo. Cuando uno compara a México y Vietnam aparecen similitudes llamativas. Ambos países tienen salarios relativamente competitivos, una población joven, en edad laboral, y gobiernos que han apostado por integrarse a las cadenas globales de producción. Pero también existen diferencias importantes que podrían definir cuál de los dos se convertirá en el gran ganador de esta nueva carrera industrial del siglo XXI. Para entender esta competencia, primero hay que mirar el contexto global que la originó. En 2018 comenzó una fuerte confrontación comercial entre Estados Unidos y China durante la presidencia de Donald Trump. Washington impuso aranceles a cientos de miles de millones de dólares en productos importados desde China. La idea era reducir el enorme déficit comercial estadounidense y presionar a Beijing para cambiar ciertas prácticas comerciales. China respondió con medidas similares, lo que escaló la tensión económica entre las dos mayores potencias del planeta. Ese conflicto cambió el cálculo estratégico de muchas empresas multinacionales. Durante décadas, fabricar en China había sido una decisión casi automática, pero con los nuevos aranceles, el aumento de los costos laborales y el riesgo de tensiones geopolíticas, muchas corporaciones comenzaron a preguntarse si era prudente concentrar toda su producción en un solo país. A ese factor se sumó otro evento inesperado que terminó de sacudir las cadenas globales de producción: la pandemia de COVID-19. Durante meses los puertos, las fábricas y las rutas logísticas del mundo se vieron profundamente alteradas. Empresas que dependían completamente de una sola región para fabricar sus productos descubrieron que esa dependencia podía convertirse en un enorme problema cuando ocurría una crisis global. El resultado fue una reconfiguración gradual de las cadenas industriales. Muchas empresas comenzaron a adoptar una estrategia conocida como China más uno: mantener operaciones en China, pero al mismo tiempo abrir fábricas en otros países para reducir riesgos. Y en ese proceso comenzaron a destacar dos destinos principales: México en América del Norte y Vietnam en el sudeste asiático. En el caso de México, la ventaja principal es evidente: su ubicación geográfica. México comparte una frontera terrestre de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, la economía más grande del mundo y uno de los mercados de consumo más importantes del planeta. Gracias al Tratado Comercial TMC, muchos productos fabricados en México pueden entrar al mercado estadounidense con aranceles muy bajos o incluso sin aranceles. Eso significa que una empresa puede producir autopartes, dispositivos electrónicos o maquinaria industrial en el norte de México y enviarlas por carretera o ferrocarril a Estados Unidos en cuestión de horas. En la economía moderna, donde la velocidad de entrega y la eficiencia logística son fundamentales,
Esa proximidad representa una ventaja estratégica enorme. Ahora comparemos esa situación con Vietnam. El país asiático no tiene frontera con Estados Unidos ni acceso terrestre directo al mercado norteamericano. Sin embargo, posee otra ventaja que también resulta extremadamente atractiva para las empresas globales: costos laborales muy bajos. El salario promedio de un trabajador manufacturero en Vietnam suele ser considerablemente inferior al de muchos centros industriales de América del Norte, mientras que en algunas regiones industriales mexicanas, el ingreso mensual de un trabajador puede ubicarse en varios cientos de dólares. En Vietnam ese costo suele ser bastante menor. Para industrias intensivas en mano de obra, como textiles, electrónica básica o ensamblaje de productos, esa diferencia puede resultar decisiva. Además, Vietnam ha firmado acuerdos comerciales con varias economías importantes del mundo. Uno de ellos es el Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, un tratado que conecta a varias economías del Pacífico y facilita el comercio entre ellas. El país asiático también mantiene acuerdos con la Unión Europea y con diferentes socios dentro de Asia. Esto significa que una empresa que produce en Vietnam puede exportar sus productos a múltiples mercados con tarifas reducidas, lo que amplía enormemente sus oportunidades comerciales. Por esa razón, varias empresas tecnológicas globales han comenzado a trasladar parte de su producción hacia el territorio vietnamita. Gigantes de la electrónica han instalado plantas para fabricar teléfonos inteligentes, computadoras y componentes electrónicos destinados a mercados internacionales, pero México posee una ventaja estructural que Vietnam difícilmente puede replicar: la cercanía física con Estados Unidos. En 2023, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China en volumen total de comercio. El intercambio entre ambos países supera los $800,000 millones anuales. Esa cifra refleja algo muy importante. México no solo exporta productos terminados, también forma parte de un complejo sistema de producción compartida entre América del Norte. En la industria automotriz, por ejemplo, un vehículo puede cruzar la frontera varias veces durante su proceso de fabricación. Algunas autopartes se producen en México, otras en Estados Unidos y otras en Canadá. Este sistema de producción regional hace que muchas empresas prefieran instalar sus plantas en territorio mexicano para mantener sus cadenas logísticas lo más cortas posible. Otro elemento clave en esta comparación es la infraestructura industrial. México lleva décadas desarrollando parques industriales, corredores logísticos y centros manufactureros orientados a la exportación. Desde la firma del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los años 90, el país comenzó a consolidarse como una plataforma manufacturera para abastecer al mercado estadounidense. Ciudades como Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, Saltillo o Querétaro se han convertido en centros industriales altamente especializados donde operan empresas automotrices, aeroespaciales, electrónicas y de dispositivos médicos. Esa experiencia acumulada durante décadas le da a México una base industrial sólida que resulta muy atractiva para nuevas inversiones. Vietnam, por su parte, ha experimentado un crecimiento industrial más reciente, pero extraordinariamente rápido. En apenas 2 décadas, el país pasó de ser una economía predominantemente agrícola a convertirse en uno de los centros de manufactura electrónica más dinámicos del sudeste asiático. El gobierno vietnamita ha impulsado una estrategia agresiva para atraer inversión extranjera directa mediante incentivos fiscales, zonas económicas especiales y desarrollo acelerado de infraestructura industrial. Esa política ha permitido que Vietnam se convierta en un actor cada vez más relevante dentro de las cadenas globales de producción tecnológica. Sin embargo, existe otro factor que podría inclinar la balanza entre ambos países en los próximos años: la geopolítica. En los últimos tiempos, Estados Unidos ha comenzado a replantear su relación económica con China por motivos estratégicos y de seguridad nacional. Washington busca reducir su dependencia industrial de Asia en sectores críticos como semiconductores, tecnología avanzada y componentes estratégicos para la defensa y la infraestructura digital. Dentro de ese contexto, México aparece como un socio natural, no solo por su cercanía geográfica, sino también por su profunda integración económica con América del Norte. Para muchas empresas estadounidenses, producir en México significa reducir riesgos geopolíticos y mantener sus cadenas de suministro dentro de una región relativamente estable. A pesar de ello, Vietnam continúa ganando terreno como centro manufacturero global. Su estabilidad política, su crecimiento económico sostenido y su apertura comercial lo han convertido en uno de los destinos favoritos para la inversión extranjera en Asia. Durante varios años, el país ha registrado tasas de crecimiento económico superiores al 6% anual, algo que pocas economías emergentes han logrado mantener de forma consistente. Esa dinámica ha permitido que Vietnam mejore su infraestructura, amplíe su capacidad industrial y fortalezca su posición dentro de las cadenas globales de producción. Entonces surge la pregunta central de esta historia económica contemporánea: ¿quién ganará?
esta carrera industrial silenciosa entre México y Vietnam. México tiene la ventaja de la proximidad con Estados Unidos, el acceso directo al mercado norteamericano y una base manufacturera consolidada durante décadas. Vietnam tiene costos laborales más bajos, acceso a múltiples acuerdos comerciales y un crecimiento industrial extremadamente dinámico. Ambos países están capturando inversiones que antes se dirigían casi exclusivamente a China, y en ese proceso están ayudando a redefinir el mapa industrial del mundo. Lo interesante es que esta rivalidad no se libra con ejércitos ni con discursos políticos. Se libra en decisiones corporativas, en contratos de inversión y en la construcción de nuevas fábricas. Cada vez que una empresa global decide dónde instalar su próxima planta de producción, está tomando una decisión que influye en el equilibrio económico del planeta. Porque en la economía del siglo XXI, el poder no se mide únicamente en términos militares o territoriales, también se mide en la capacidad de atraer inversión, construir industrias y convertirse en el lugar donde se fabrican los productos que el mundo consume. Y hoy, dentro de esa silenciosa competencia global por las fábricas del futuro, México y Vietnam parecen mirarse como en un espejo. Dos economías emergentes ubicadas en extremos opuestos del planeta, pero conectadas por la misma ambición, convertirse en el próximo gran centro industrial del mundo.